Esta serie se ha titulado Prueba de ADN y es un paréntesis dentro del libro que estamos estudiando. A ver, ¿cuál libro estamos estudiando? Deuteronomio, ¿verdad? Alguien diría, ¿y por qué se meten a estudiar un libro del Antiguo Testamento y tan largo, tan complejo? Porque está lleno de un montón de enseñanzas y aplicaciones espirituales para nuestra vida diaria, ¿verdad? Pero en medio de eso hemos puesto un paréntesis. En el mes de enero vamos a estar estudiando los 5 valores de Vida Nueva Guatemala, que todos los vidanovenses, cada uno de ustedes debe hacer lo suyo, ¿verdad? A ver, ¿cuál fue el primer valor que vimos? A ver, ¿quién nos recuerda? ¿Quién se atreve a levantar su mano y lo recuerda? ¿Sí? ¿Cómo? La oscuridad. Es que yo ya no oigo ustedes. La intimidad con Dios. Pero siempre tiene un agregado. ¿Qué es la intimidad con Dios para un vidanovense? Es correcto. La intimidad con Dios es nuestra prioridad. Correcto. ¿Cuál fue el segundo valor que vimos? A ver, ayúdenme. Ese lo vimos, creo que lo vimos el domingo pasado, ¿no? ¿Cuál fue? La integridad. ¿Será que vimos la integridad? ¿Cómo? La Biblia es nuestra autoridad. La Biblia es nuestra autoridad. ¿Esa vimos? ¿No? ¿Cómo? Correcto, vimos la excelencia, vamos a llegar ahí, Susi. La excelencia es nuestra norma. Y vimos cómo. Estamos en el libro de Nehemías viendo cada uno de estos valores. Cuando vimos el primer valor, vimos cómo Nehemías, tú sabes que la reconstrucción de Israel, voy a decir de Judá, vamos a ver un poco de historia aquí. A mí me gusta la historia. ¿Quién le gusta la historia? ¿Le gusta la historia? A mí me encanta la historia. Los judíos que ya estaban establecidos, el libro que estamos estudiando de Deuteronomio describe cómo los judíos fueron traídos de 430 años de esclavitud ¿a dónde estaban esclavos? ¿A dónde? No. Cuando fueron sacados por Moisés de Egipto. Moisés fue llamado por Dios para ir a sacarlos de Egipto, ¿sí? Y lo que pudo haberles tomado 15 días para llegar, ¿cuánto les tomó? 40 años en el desierto, dando vueltas como un trompo en el desierto, ¿verdad? Entre otras cosas por su falta de creerle al Señor, ¿verdad? Los judíos. Pero luego llegaron y se establecieron en lo que ahora se conoce como, a los que les gusta la historia moderna, ¿cómo se llama esa región del Medio Oriente donde se estableció el pueblo de Israel? Empieza con P y termina con A. Palestina, correcto, Palestina. Palestina, en tiempos bíblicos, tenía un nombre que es el mismo significado, significa Palestina. ¿Cuál es el nombre de toda esta región? Te voy a dar una clave: incircunciso. A ver. De hecho, Goliat era uno de esos incircuncisos. Filistea es Palestina. Así de sencillo. Es como decir Estados Unidos de Norteamérica y decir la USA. Es la forma de decirlo, ¿verdad? Es lo mismo. Filistea, Palestina. Ok, Filistea y Palestina. Déjenme ver si esto se conecta. Vamos a ver. Voy a bajar esto para que no tenga yo problema en conectarme.
¿sí? Los israelitas se establecieron ahí. Pero a causa de su desobediencia, ya cuando estaban en la tierra prometida, fueron conquistados por un imperio. ¿Cuál fue ese imperio? Babilonia, correcto. ¿Quién era el rey de Babilonia? Don Nabu, correcto. Y llegó y atacó Judea y se lo llevó. Hay que entender que los israelitas, cuando decimos israelitas, son las 12 tribus de Israel. Pero a los israelitas se les conoció más por Judea. Por eso es que les decían los judíos. Y hay que entender que han tenido una historia tumultuosa, pero increíblemente tumultuosa. Difícil realmente, ¿verdad? Siempre con metas por lograr, pero desbaratados. Hay que recordar que el pueblo de Israel siempre ha sido odiado. Yo sé, algunos me van a decir, es que Checho, es que los judíos son muy creídos. Y yo te voy a aceptar, o sea, ellos hacen un buen trabajo en creerse un montón, ¿verdad? Y yo creo que cae mal cuando alguien dice, somos el pueblo de Dios, ustedes no, ¿verdad? Entonces fueron perseguidos y fueron conquistados por los babilonios, ¿sí? Por Nabucodonosor. Pero a ver si recuerdan que Babilonia fue conquistada por otro reino. A ver, los que les gusta la historia, ¿sí? Babilonia fue conquistada por otro reino, que realmente era un reino bipartito. Es correcto, Media y Persia, los medos y los persas. Los medos llegaron a ser Irak y los persas llegaron a ser Irán. Hoy, Irán e Irak, los medos y los persas, conquistaron a Babilonia. Y los que habían sido llevados cautivos pequeños, crecieron en Babilonia, estuvieron, a ver, ¿quién recuerda cuántos años estuvieron presos los judíos en Babilonia? Más o menos. No fueron 430 años como Egipto. ¿Cuántos años estuvo preso Israel o los judíos en Babilonia? Es correcto, 70 años. Gracias, Pedro. 70 años presos en Babilonia. Y hubo un rey que les quiso dar permiso de regresar a Palestina, a donde ahora está Israel, para reconstruir 3 cosas. Número 1, iban a reconstruir el muro. Número 2, iban a construir el templo, la vida espiritual. Y número 3, van a reconstruir la ciudad. Pero lo que estamos viendo ahorita en Nehemías es la reconstrucción del muro, ¿sí? Es la reconstrucción del muro. Esdras reconstruyó la parte espiritual de los judíos, ¿verdad? Y quien reconstruyó la ciudad fue Zorobabel. Pero Nehemías, este hombre del cual estamos leyendo su libro, que por cierto no fue escrito por Nehemías, fue escrito por Esdras, ¿verdad? Todos coinciden que fue escrito por Esdras. Este hombre era un líder nato, un buen líder, Nehemías. Y en ese libro hemos visto cómo cuando empezaron a reconstruir el muro, llegaron los enemigos de Israel a decirles que no siguieran construyendo, que para qué lo estaban haciendo. Y uno de ellos fue Tobías, el otro fue Sanbalat. Fueron una serie de enemigos de Israel que llegaron a decirles, ya no sigan. Pero me encanta la actitud de Nehemías. Nehemías lo que hizo fue pedirle al pueblo que se apartaran para orar. Me encanta. ¿Por qué? Porque esto describe nuestro primer valor, correcto. Y ahí está, la intimidad con Dios es nuestra prioridad. Luego, notamos
el domingo pasado, que cuando Nehemías comienza a construir, lo hace con excelencia, ¿sí? Lo hace muy bien hecho. Y realmente, si nosotros vamos a trabajar para el Señor, hagámoslo bien hecho, bien hecho. A ver, ¿qué es la excelencia en sus propias palabras? ¿Les gusta a ustedes hacer las cosas con excelencia o no? Mazo. Cuando hacen algo, les gusta hacerlo con excelencia. A ver, cuando iban al colegio les dejaban una tarea, dejaban una maqueta o un mapa. ¿Te gustaba hacerlo con excelencia? ¿O no lo hacías y medio salías del paso? ¿O cómo era? Hacer algo con excelencia es ponerle todo el esmero a fin de que quede de la mejor calidad, ¿verdad? Y en Vida Nueva, la excelencia es nuestra norma, ¿verdad? El que vamos a ver ahora es ese que está en el cuadrante inferior derecho. La gente, esto es nuestra razón de ser. Aquí está, la gente es nuestra razón de ser. Vamos a ver cómo en todas las Vidas Nuevas, voy a decir desde Ciudad de México, Vida Nueva Ciudad de México, hasta Vida Nueva Bogotá, todo lo que hacemos que sea enfocado a la gente. De hecho, acabamos de estar ahí con este grupo de hermanos y hermanas en comienzos, y estábamos viendo la misión de la iglesia. La misión describe para qué existe una institución, ¿sí? ¿Para qué existe? Yo les contaba que hay unas empresas que a mí me han sorprendido, y a sus empleados les piden que memoricen la misión, ¿verdad? Pero, por ejemplo, Kellogg's, cornflakes de Kellogg's. ¿A cuántos han comido cornflakes de Kellogg's? Levanten la mano. ¿Han comido, verdad? Ok. La misión de cornflakes de Kellogg's es 3 letras M, make more money, hacer más dinero. Yo cuando lo leí, y los empleados lo memorizan, yo cuando lo leí dije, por lo menos son honestos, ¿verdad? Por lo menos son honestos. Esa institución existe para hacer más dinero. Pero fíjate, no están interesados en que tú te nutras, ellos están interesados en hacer más dinero. Interesante. ¿Para qué existe Vida Nueva? Y estamos viendo esta mañana que existimos para que Dios sea glorificado, aplaudido, siendo cada uno de nosotros canales para 2 cosas. Para expandir el reino, y el reino se expande cuando alguien se convierte, y para transformar vida. Una vida es transformada cuando la persona es enseñada en la Biblia. Por eso tenemos el discipulado, crece, ¿verdad? Pero vamos a ver aquí cómo para Nehemías la gente era importantísima. Yo sé, estaban reconstruyendo el muro, estaban reconstruyendo el templo, pero vamos a ver aquí a un líder que se preocupa por la gente. Y yo creo que aquí necesitamos aprender todos. Yo primero en la lista, tenemos que tener a la gente como prioridad. Porque al estar haciendo el ministerio, si maltratamos a la gente, violamos este primer, voy a decir, este principio, este valor de que la gente es nuestra razón de ser. Vente conmigo por favor a Nehemías capítulo 5 y vamos a leer del 14 al 19 y observa cómo la gente era prioritaria para Nehemías. La gente era prioritaria para Nehemías. Mira lo que dice. A ver, ¿por qué no lo leemos todos? Son del 14 al 19. Todos en voz alta, vamos a leerlo. ¿Están listos? Leamos. 1, 2 y 3. También desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí, abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo, pero yo no hice así a causa del temor de Dios.
También en la obra de este muro restauré mi parte y no compramos heredad. Y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Además, 150 judíos y oficiales y los que venían de las naciones que habían alrededor de nosotros estaban a mi mesa. Y lo que se preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves. Y cada 10 días vino en toda abundancia. Y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Oremos. Padre, toma esta palabra y enséñanos a que la gente sea nuestra prioridad al estar trabajando para ti, Señor. Que todos en Vida Nueva, comenzando desde los pastores hasta el último que sirve aquí en la iglesia, Señor, que podamos tener a la gente como nuestra prioridad. Gracias por este pasaje, gracias por este valor de Vida Nueva, y háblanos tú, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo decimos, Señor. Amén y amén. Hermanos, Nehemías era un líder excepcional. Nehemías es un líder a quien yo no lo llegaría, pero ni al polvo de la suela de Nehemías, porque era un hombre que hacía las cosas correctamente. Líder nato, buenísimo líder, buenísimo líder. Lo que comenzamos a ver, mira ahí a la pantalla, por favor. No sé cuántos de ustedes conocen a Simon Sinek. Yo lo estoy conociendo últimamente a Simon Sinek. Y Simon Sinek es un gurú, uno de los gurúes modernos del liderazgo. Y Simon Sinek dice que el verdadero precio del liderazgo es la voluntad de poner, ojo con esto, las necesidades de otros por encima de las necesidades nuestras. Wow. Solo ahí, tu servidor lleva una bofetada en la cara. Porque encontrar a un líder que ponga las necesidades de los otros por encima de los de él, cuesta. Hoy en día, cuesta. Encontrar a un líder así, hermanos, peor si es un líder espiritual, cuesta. Cuesta muchísimo. Casi no los hay. De hecho, creo que es una especie en extinción. Lo que vemos en el mundo hoy en día es líderes que lo primero que quieren hacer es mejorar ellos. Mejorar ellos. Y no les importa los que trabajan con ellos, ni mucho menos les importa el pueblo. Voltea a ver las noticias y te vas a dar cuenta. Voltea a verlos. Cuando Jesucristo dijo que los líderes de las naciones se enseñorean de los pueblos, tenía toda la razón. Porque no solamente quieren ser autoritarios. Yo creo que tú no estás exento de ver, a mí no me gusta hablar de política desde el púlpito, ni nunca voy a tomar una posición política desde el púlpito. Pero interesante al ver la geopolítica, cómo este señor, el presidente de los Estados Unidos, quiere ser el presidente de todo el mundo. Él quiere agarrar cualquier país a la fuerza. Es impresionante, ¿verdad? Que si tenga razón o no que tenga razón, no me voy a meter en política. Tú mismo has visto lo que pasó en estos días con Maduro. ¿Sí? ¿Supieron de lo que pasó con Maduro? ¿Sí? Cómo Estados Unidos invade Venezuela y se lleva a Maduro, extrae a Maduro.
Impresionante, ¿verdad? Impresionante, impresionante. Estaba escuchando, es bien impresionante que quien entregó a Maduro fue el guardaespaldas de mayor confianza de él, el que tenía el mayor rango de los guardaespaldas. Le habló a los Estados Unidos y les dijo, yo puedo entregárselo si me dan $60 millones. Y sacan a mi familia, me la ponen en Estados Unidos y me ponen a mí también y nos cambian la identidad. Eso fue hace 5 años. Y lo que dijo Estados Unidos es, démosle. Y les empezó a dar información de dónde vivía, dónde se movía, qué carro usaba, cuáles casas frecuentaba, porque eran aproximadamente unas 4 casas donde él dormía. Y él mantuvo informado a los Estados Unidos hasta el día en que lo agarraron hace poco. Impresionante. Pero una de las cosas que él contó es que Maduro tiene cáncer, esto yo no lo sabía. Él tiene cáncer en el colon y que está yendo a Cuba a recibir un tratamiento. ¿Sí? Está yendo a Cuba a recibir un tratamiento. Y le tocaba ir al tratamiento yéndose el 1 de enero para allá. Pero no se fue. Y él contó por qué no se fue. Este guardaespaldas que lo entregó contó por qué no se fue. No se fue porque China había hablado con él y China le había dicho que le pagaba 100 billones de dólares, no millones, billones de dólares por una cantidad de barriles de petróleo grandísima durante todo el 2026. Maduro dijo, perfecto, hagámoslo. No le dijo a nadie. Simplemente iba a dar la orden que se extrajeran, que los barcos de China vinieran, y tú sabes que le ponen banderas de otros países, interesante cómo le cambian las banderas, ¿verdad? Para que no sean descubiertos y llenar los buques cisterna, llenarlos de petróleo. Y él no se fue, Maduro no se fue para Cuba el 1 de enero, porque el 2 de enero iban a firmar. Y firmaron, y Maduro recibió $10 billones de China, sin decirle nada al pueblo de Venezuela y sin decirle nada a nadie más. Ustedes van a decir, Checho, ¿por qué te metes a hablar de eso? Porque encontrar hoy en día un líder que sobreponga las necesidades de los otros por encima de las de él, cuesta. Estamos al final de los tiempos, el Señor está a punto de venir y encontrar a un líder que busque el bienestar de los otros antes del de él, cuesta. Lo que más se encuentra ahora es lo contrario. Dijo Simon Sinek que los grandes líderes realmente se preocupan por cuidar a aquellos que tienen el privilegio de liderar y entender que el verdadero costo de ese privilegio de liderar viene a costa del interés propio. Es decir, que prefieren que otros estén bien, aunque él esté mal. Esto, hermanos, cuando yo leo esto, yo digo, qué lejos estoy de ser un líder. Lejísimo, lejísimo. Pero es importante entenderlo para ver que la gente debe ser la prioridad en Vida Nueva. La manera en que tratamos a los demás sí importa. Sí importa. Y yo sé, estando en la posición de líderes, estamos en el terreno minado donde es tan fácil ofender a alguien. Una palabra que digamos o una frase puede herir. Es tan fácil herir. Lo digo por experiencia propia. Pero ¿cómo cuesta encontrar a alguien que la gente sea su prioridad? Este pasaje que hemos leído nos demanda una respuesta a la pregunta, ¿cómo demuestras que la gente es tu razón de ser? Y lo primero que vamos a ver en lo que hemos leído es que Nehemías era benévolo, muy benévolo. La gran pregunta es si tú eres benévolo. Yo me he hecho esa pregunta. Y yo al ver a Nehemías como el parámetro o la regla de medición, yo digo, no soy benévolo. No soy benévolo.
Vamos a ver, vente de nuevo conmigo por favor al versículo 14 y 15, porque ahí está, dice así: también desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata. Y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no hice así a causa del temor de Dios. Número 1, qué impresionante que este hombre se portaba así porque era temeroso de Dios. Qué difícil es tratar con alguien que ante la mínima oportunidad busca enseñorearse de los demás. Y hermanos, cuando uno está en una posición de líder es tan fácil, pero tan fácil enseñorearse de los otros. Ya te dije, Jesucristo lo dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de sus propias naciones. Pero él dijo, pero entre ustedes no va a ser así, sino que el que quiera ser el más grande en el reino va a ser el sirviente de los demás. A mí me encanta Jesús porque él siempre presenta una revolución a nuestra forma de pensar. Cuando estaban chiquitos, ¿a cuántos de ustedes su papá no le dijo, mira, si te pegan, vos pegales la otra? Y si te dejas, entonces te va a pegar aquel y te voy a pegar yo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Viene Jesucristo y dice, si te pegan, eso es revolucionario ustedes. A mí me cuesta digerirlo. Si te pegan, ponerles la otra mejilla. Yo no sé. No sé. ¿Y ustedes en su empleo? Si alguien les pega, ¿ponen la otra mejilla? Yo creo que no. Yo creo que todos los que estamos aquí, cuando observamos que medio nos ofenden, lo que hacemos es apartarnos en el mejor de los casos o devolverla. Impresionante, impresionante. ¿Y qué es ser benévolo, Checho? Bueno, una persona benévola es aquella que tiene la buena voluntad para buscar favorecer al otro. Se muestra mayormente en el uso de la autoridad cuando éste la ejerce sin dureza y sin abuso. Pero hoy lo que tenemos son líderes que ejercen la autoridad con dureza y abusando de los demás. Esto es impresionante. Entonces, mira, Nehemías era un líder benévolo y no fue un hecho aislado. A ver, si lo leyeron despacio, ¿cuántos años fue él gobernador de Judea? Enviado por el rey de Babilonia, Artajerjes I. ¿Cuántos años fue gobernador? 12 años. Fueron 12 años y más de humildad y benevolencia. Yo les voy a decir una cosa, es bien fácil ser humilde durante un tiempo, pero ser humilde y tratar a los otros con sencillez durante todo el tiempo es de las cosas más difíciles que hay. Realmente sí. Y lo hizo desde una posición de ventaja, porque él tenía toda la ventaja. Nehemías era ni más ni menos que el gobernador. Y aún así fue humilde como jefe. Qué impresionante esto. Fácil, mira, alguien dijo que, yo creo que esto lo dijo también Simon Sinek, que fácilmente puedes juzgar el carácter de un hombre en la forma en que trata a aquellos que están en desventaja. Si los pisotea, es alguien que trata mal a los que están en desventaja, porque él ocupa la fuerza y el poder que tiene para pisotear a los demás. Me encanta que él cedió los derechos. No sé cuántos se fijaron que él dice que él no quiso imponerle al pueblo el pan del gobernador. ¿Qué creen que significa eso? Vamos a ver. Es correcto, era un impuesto. La gente tenía que pagar para que el gobernador comiera. Eso es. Y me encanta lo que dice Nehemías. Vengan conmigo por favor aquí al versículo 15. Dice, pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos
por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata. Peor, aún los empleados de ellos le cobraban al pueblo, así dice, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo, pero yo no hice así a causa del temor de... Qué impresionante este hombre. Nehemías tenía derecho a cobrar un impuesto y no lo cobró. Nehemías tenía derecho a pedirle a la gente que le diera ese dinero. ¿Y de quién iba a ser ese dinero? Del gobernador. Y no lo tomó, no les impuso una carga. Peor, lo vamos a ver más adelante. Él puso de su propio dinero para que los 150 que menciona ahí y que todo el pueblo comieran todo el tiempo. ¡Wow! Tú quizás vas a decir, tenía dinero Nehemías, ¿verdad? Sí, tenía dinero, hermanos. Ser el copero del rey no ganaba 5 centavos. Ese hombre ganaba miles mensualmente. Era como ser un ministro, ¿sí? Si quieres que sea el ministro de gobernación, pero el trabajo de él es extremadamente delicado. Yo te pregunté la vez pasada si tú aceptarías un empleo así, que todo lo que va a tomar el rey lo tomas tú primero. Y en la antigüedad querían matar a los reyes a cada rato, con la comida y con la bebida. Quiere decir que si al rey le daban vino, aún el que se lo servía delante de él, aún el rey se lo daba a Nehemías para que Nehemías lo tomara. Esperaban un tiempo y si Nehemías no moría, entonces el rey lo tomaba. Tremendo. Es tener la espada de Damocles sobre ti. Cualquier ratito puedes morir. Impresionante. Él tenía derecho al pan del gobernador, pero no lo tomó. Y no se enseñoreó. Pudo considerar a los demás como dignos de su ser. Él podía haber dicho, ustedes están para servirme, entonces van a hacer lo que yo diga. Y me encanta que Nehemías no lo hizo así. Entonces decir, Checho, pero ¿y eso se aplica en la iglesia? Sí, mira lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 3 al 4. Nada hagáis por pleito o por vanagloria. En vez de eso, con humildad, estime cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Es algo muy difícil de llevar a cabo, realmente muy difícil, muy difícil. Ahora, ¿por qué lo hizo Nehemías? Me encanta, yo te lo dije. Ahí dice al final del versículo 15, lo hice por temor a mi Dios. Impresionante. Pablo dijo algo así. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Yo estaba pensando, pero después de todo, así es Jesucristo, ¿no creen ustedes? Mateo 11, 29, aquí está. Les dice así el Señor, lleven mi yugo sobre ustedes. Y llevar el yugo es trabajar para Él, ¿sí? Y aprendan de mí, que soy, ¿qué dice? Manso y humilde de corazón, y van a hallar descanso para sus almas. Yo lo he dicho. Muchas de las causas de nuestra gastritis, de nuestros estreses, es la falta de humildad en nosotros mismos. Y porque nos toca tratar con gente no humilde. Y eso nos estresa, pero impresionantemente. Y dice el Señor, por eso dijo el Señor, lleven mi yugo, aprendan de mí, porque yo soy manso y humilde de corazón. Y entonces van a encontrar descanso para sus almas. Es bien sencillo, pero tan difícil de llevar a cabo, hermano, realmente. Temamos a Dios. La primera pregunta que yo tengo en esta primera parte es si somos benévolos cuando estamos en una posición de ventaja. Hermanos, esta predicación a mí me ha hecho hacerme un examen y yo lo he aplazado. Pero yo te animo a hacerte el examen tú. ¿Tratas a los demás con humildad o con desprecio? ¿Te enseñoreas de otros o no te enseñoreas de otros? La segunda, mira aquí está.
Lo impresionante de Nehemías es que era siervo. El problema es que nos encanta la palabra líder. Hace unos años, un pastor que se llama Darío González, es impresionante que ese hombre dijo que en la iglesia usamos este término gran siervo de Dios. Pero él dijo, yo tengo problemas con eso. Porque un siervo, un sirviente, no es grande. Un sirviente siempre es pequeño, es humilde, es sencillo. Me gustó lo que dijo. Pero es cierto, en la iglesia, ¿cuánto usamos? No olvídese. Freddy, gran siervo de Dios. Un momentito, o es sirviente o es grande. O es humilde o es grande. Tremendo. A mí lo que me encanta de Nehemías es que fue sirviente. Vengan conmigo por favor al versículo 16, miren lo que dice. También en la obra de este muro restauré mi parte y no compramos heredad, y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. ¿Qué hizo Nehemías? Los puso a trabajar. ¿Los puso a trabajar o no los puso a trabajar? ¿Sí o no? Sí. Ahora te hago una segunda pregunta. ¿Se puso a trabajar él o se fue a la hamaca? Vente conmigo por favor al versículo 16 otra vez. También en la obra de este muro restauré la parte del muro que me tocaba. Los 550 ladrillos que me tocaba poner con mezcla y concreto, qué sé yo, ¿verdad? Para que pegaran, yo lo hice. Eso está diciendo. Mira ya la pantalla, por favor. Una actitud servicial es indispensable al momento de tratarnos los unos con los otros. Me encanta que este hombre fue ejemplo. Yo no sé, yo creo que ya lo he contado aquí. Una vez más, cuando yo te hablo de ejércitos y presidentes y de reyes, no es mi intención meterme en política. Hace años, cuando comenzó la guerra civil en El Salvador, y la guerrilla quería causar una revolución quitando al gobierno e instalándose ellos como los que dirigían la nación de El Salvador. El Estado tenía su brazo armado con el que se defendía, y ese fue el ejército. En el ejército existió un coronel en el lado de San Miguel. Su apellido fue Belloso. De hecho, ahora hay un batallón Belloso en honor a él. Pero cuenta todo el mundo, desde los soldados que él dirigía hasta la gente que todavía vive de aquella época, que el coronel Belloso, cuando iban a la guerra, él iba adelante siempre. O sea, a sus soldados les decía, era un hombre bien estratégico, sacaba el mapa y decía, nos vamos a ir por esta ruta, aquí está el cerro, el Chonte, vamos a darle la vuelta, vamos a cruzar aquí y vamos a salir. El otro equipo va a salir por acá y les vamos a alcanzar la emboscada. Este grupo es el más vulnerable, a nosotros nos pueden matar. Yo me voy a ir con ustedes. ¿Y saben qué hacía el coronel Belloso? Era el primero en la fila. Y todos los soldados quedaban impactados de que este hombre, cuando iba a la guerra, era la carne de cañón, era el primero ahí. Yo dije, qué impresionante es. Por cierto, por eso lo mataron. Le pusieron una emboscada, una bomba en un helicóptero. Y él dijo, vamos, yo quiero ser el primero en ir a aquella región. Se subió al helicóptero y cuando el helicóptero se levantó, ¡pum! Y lo mataron. Pero yo pongo esa ilustración para decir cuántos Bellosos necesitamos ahora en el ministerio.
hombres y mujeres que estén dispuestos a dar el ejemplo en el servicio. Me encanta Nehemías, me encanta su frase: la parte que me tocaba del muro, yo la hice, la construí. Me venían a amenazar, pero yo seguía construyendo. Me desvelaba. A veces pasaba hambre, pero yo construí la parte del muro que me tocaba. Impresionante esto, impresionante. Ahí está, restauró su parte. Siendo el gobernador, seguramente nadie le hubiera cuestionado si él se iba para la hamaca. Pero él decidió involucrarse y servir con otros. Mira, 1 Corintios 9, míralo ahí está. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho, ¿qué dice ahí? Yo te voy a decir, esa palabra siervo ahí, esa palabra siervo, es la palabra sirviente. Es la palabra esclavo. La palabra esclavo. Lo que está diciendo Pablo ahí es: por lo cual, siendo yo libre de todos, yo me he hecho su sirviente, el sirviente de ustedes, para ganar a más personas para Cristo. Me impresiona esto. Otra cosa que dice ahí, no sé si se fijaron, es que no compró una heredad. Él tenía, miren hermanos, él tenía la ventaja para decir: ¿saben qué? Ahora que ya reconstruimos el muro y ya tenemos el templo y ya está la ciudad, ¿saben? Voy a ir al registro de la propiedad y voy a inscribir estas 300,000 hectáreas a nombre de Nehemías. ¿Podía hacerlo? Sí, podía hacerlo. Pero él no se tomó ni un pedazo de tierra para él. Hermanos, a mí me impresiona. Porque Nehemías no estaba sirviendo en la construcción viendo a ver qué rasco. Miren, ¿saben el problema del liderazgo espiritual ahora, hermanos, en las iglesias? Es que los pastores siempre andan buscando qué rascan. Hermanos, se los digo porque yo lo veo. La realidad de la iglesia moderna en Guatemala, en El Salvador, en México, en Colombia, la realidad es que la gente ya no cree en el evangelio porque ve a pastores que lo único que quieren es engordar sus cuentas bancarias. Y entonces la gente ya no cree. Por eso Pablo dice: yo no he hecho eso para ganar a más. ¿Te fijaste? Siendo libre, me he hecho sirviente para ganar a otros. Y qué impresionante cuando un líder, en vez de quitarle a las arcas de la iglesia, da a las arcas de la iglesia. Qué impresionante. Y nosotros los pastores estamos llamados a ser ejemplo en dar. Pero creemos que por ser pastores nos merecemos no dar y que nos paguen. Yo no sé de dónde hemos sacado eso. Él pudo haber protegido su propiedad o quedarse con algo, pero al servir lo hacía para el Señor. Y me encanta que él no lo hacía, Nehemías no lo hacía para que lo vieran. ¿Sabes? Colosenses 2, 23, 24 dice así: y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. No sé si te fijas que ahí habla de herencia. Y cuando la Biblia habla de herencia en el Nuevo Testamento, está hablando de la salvación. Cuando la Biblia habla de una heredad, está hablando de un pedazo de terreno o de una casa. Pero me encanta lo que dice ahí, que todo lo que hagamos, lo hagamos de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor vamos a recibir, ¿qué dice? La recompensa de la herencia. Porque ¿a quién servimos? Al Señor.
Me encanta otro versículo que dice que todo lo que hagamos, lo hagamos para el Señor y no para el ojo humano. Eso dice. Me encanta, me encanta. Cuando la gente, nuestra razón de ser, servirles a ellos y servir con ellos, se vuelve una convicción, una alegría. Una alegría. Estamos viviendo tiempos en donde el pastor le pide a cualquiera que madrugue para estar ahí y cuidar a la gente. Pero él es el último en llegar. Eso no debe ser así, hermanos. Y si nosotros vamos a cuidar a los demás, nos toca madrugar, nos toca madrugar. A mí me encantó hoy en la mañana. Mi esposa me ayudó, me acompañó, porque queríamos traerles desayunos a los 10, 11 que estuvieron ahí. Y veníamos a las 7:45, estaba yo tratando de poner la clave ahí para sacar las llaves, pero se me ocurrió mover el vidrio. Está abierto, está abierto. Y entré. Brian y Noelia no se dieron cuenta, pero llegué hasta... Brian y Noelia vinieron más temprano para enseñarle la Biblia a alguien en el discipulado crece. ¡Wow! Hermanos, en cuanto a sacrificio para los otros, nadie nos debe ganar. Hoy me ganaron. Pero nadie nos debe ganar. Los primeros en sacrificarnos debemos ser nosotros. Ahora te estoy hablando yo, pero si tú estás liderando un grupo, tú debes ser el primero, el primero. Él fue el primero y no buscó enseñorearse. Puso a sus criados a servir. Nehemías influenció a los suyos a tener una actitud de servicio. Sus siervos estaban dispuestos a servir, no como los otros. ¿Te fijaste que dijo? No como los otros gobernadores de antes de mí, que le pusieron el impuesto al pueblo y le sacaron la plata. Eso es lo que dice, impresionante. Alguien dijo que no hay mejor manera de inspirar a otros a servir que servir con ellos. ¿Por qué el coronel Belloso era amado en el ejército del Salvador? Porque peleaba a la par de ellos, no los mandaba a pelear. Me encanta. Un líder es amado cuando la gente se da cuenta que él dice, hagan, pero yo quiero ser el primero en ir con ustedes. Qué fabuloso eso. Gálatas 5:13 dice así, miren, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no usen esa libertad como ocasión para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Impresionante. Me encanta esto. Las personas deben ser amadas y las cosas deben ser usadas, no al revés. Voy a repetirlo. Las personas deben ser amadas y las cosas deben ser usadas. Pero en la iglesia de hoy día lo que tenemos es que las personas son usadas y las cosas son amadas. Y entonces, hermanos, yo en los últimos 5 años yo lo he visto mucho aquí en Guatemala, en Villanueva, Guatemala. ¿Cuántos de ustedes no han entrado por ahí, por esa puerta, y han querido platicar conmigo para contarme? Fíjese que yo vengo herido. ¿A de veras? ¿Por qué? Porque la iglesia en donde estaba me lastimaron. Y cuando me cuentan cómo los lastimaron, yo he hecho esta pregunta como 4 veces en los últimos 5 años a 4 familias diferentes. Y yo les he preguntado, ¿y cómo es que se atreven a poner un pie en una iglesia evangélica otra vez? No lo entiendo, no lo entiendo. Lo que me han respondido se parece. Es que amamos al Señor, hermano, pero sí andamos buscando una iglesia en donde podamos congregarnos y todo, pero cuando te cuentan cómo los pisotearon, uno dice, qué terrible. Le dieron vuelta a esto. Las personas fueron usadas
porque los pastores amaban las cosas materiales. Marcos 10, 42 al 45 dice así: pero Jesús llamándolos les dijo: ¿saben ustedes que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellos potestad? Es cierto, voltea a ver el mundo. Voltea a ver el mundo. Es raro encontrar ahora un presidente que no vaya tras las cosas. Ya no hay. Ya no hay estadistas. Pero dice el Señor, pero no va a ser así entre ustedes, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes va a ser el sirviente. Eso dijo. El que entre ustedes quiera ser el número uno en el reino, va a tener que ser el número último entre ustedes. El que quiera sentarse a la par mía en el reino, va a tener que ser el que le lava los pies a los otros. Eso estoy diciendo. Porque el Hijo del Hombre, o sea, lo que está diciendo, yo no vine para ser servido, sino para servir, y para dar mi vida en rescate por muchos. Yo vine a hacerlo. Tremendo esto. La gran pregunta es, ¿tienes tú una actitud de siervo? Servir a tus hermanos y servir con tus hermanos es algo que causa un impacto positivo, profundo en la vida de aquellos que te rodean. Y en tercer lugar, más, aquí hay una gran pregunta. ¿Eres generoso? ¿Eres generoso? Yo creo que el carácter de un líder se observa en la forma en cómo él, fíjate, yo lo voy a decir aquí abiertamente, en cómo él diezma, en cómo él da a los necesitados. Porque si en tu posición de líder no das a los necesitados, entonces ¿a qué das? Solo queda una opción: das a tu propia bolsa. A ver, vamos a los versículos 17 al 19. Y dice así: además, voy a leer desde el 16. También en la obra de este muro restauré mi parte, y no compramos heredad, y todos mis criados juntos estaban ahí en la obra, trabajando conmigo. Mira el 17. Además, 150 judíos y oficiales, y los que venían de las naciones que había alrededor de nosotros, estaban. ¿A cuál mesa dice? ¿De quién era la mesa? De él. ¿Por qué esa mesa Nehemías le llama mi mesa? ¿Sabes por qué? Porque la comida que Nehemías ponía a los 150 siervos venía de su bolsillo. Entonces él tenía derecho en llamarlo, se sentaban a mi mesa. Qué impresionante esto. Mira, ven conmigo ya al versículo 16, por favor. Y lo que se preparaba para cada día era un buey, 6 ovejas escogidas, aves, vino en abundancia. Y con todo eso, dice, nunca le pedí el impuesto al pueblo, porque la servidumbre de este pueblo era grave. O sea, ya estaban pisoteados ellos. Qué tremendo, man. Mira ahí a la pantalla, por favor. Alguien hizo el cálculo moderno, calculando aproximadamente unos 2,000 por buey. Bueno, yo sé que depende del tamaño del buey, ¿verdad? Pero los bueyes en la antigüedad, hermano, eran bueyes. Eran bueyes grandes. Y 6 ovejas, dice que, no te fijaste, eran 6 ovejas escogidas, o sea que buscaban las más gordas. Ponle aproximadamente unos 50 por, yo no sé, por ave, pero por las ovejas ponle, yo no sé, un total de $2,000 por 6 ovejas. Y unos $500 por vino cada 10 días.
$4,100. $4,100 diarios. Ponía Nehemías de su bolsa. Ahora, ¿por qué? Número uno, porque su enfoque estaba en el reino. Él quería que el reino avanzara, pero para que el reino avanzara tenían que trabajar la gente, pero para que la gente lo hiciera bien, trataba bien a la gente. Trataba bien a la gente. Yo siempre lo he dicho, ¿cuánto nos falta hoy en día hombres y mujeres que traten bien a la gente? Lo más fácil de encontrar son líderes que tratan mal a la gente. Pero este hombre ponía $4,100 de su propia bolsa diarios, porque amaba a la gente, amaba a la gente. Mira Proverbios 11:25, dice así: el alma generosa, ¿cómo dice? Será prosperada. Mira, lo tremendo es cuando que tú comienzas a dar el ejemplo en dar, Dios te va a prosperar a ti. Y no estoy predicando ese evangelio barato de la prosperidad tan famoso hoy en día en las iglesias. El alma generosa será prosperada. Y el que saciare al hambriento, él también será saciado. Hay un versículo que dice así: a Dios le presta el que le da al pobre. Así dice el proverbio. A Jehová presta el que le da al pobre. Por eso cuando tú te sacas una moneda o lo que sea y le das a una viejecita, yo no sé, 20 quetzales, y te veo que la viejecita lo agarra y que te dice, Dios se lo pague. Yo digo, amén, es bíblico. Es bíblico. Dios lo va a pagar y lo va a pagar con creces. Impresionante. Pero no, todos vamos tras lo nuestro, a ver qué rascamos. Segunda de Corintios 8:9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo ¿qué? Pónganse a pensar. El mismo Jesús que dijo, mía es toda la plata y todo el oro del mundo, Él, dueño de toda la plata y de todo el oro del mundo, Él se hizo pobre para que por su pobreza nosotros saliéramos beneficiados. Qué impresionante, hermano. Pero lo que tenemos hoy en día es líderes que quieren hacerse ricos a causa de los otros. Qué terrible esto, hermanos. Qué bendición es estar cerca de aquellos que hacen a un lado el egoísmo y son capaces de pensar en el bienestar de los otros. Pablo era así. Él dijo en 2 de Corintios 12:15, yo con el mayor placer, oigan eso, está en anaranjado ahí arriba, subrayado. Dijo Pablo, ahora ya no es Nehemías, es Pablo de nuestra época, Pablo de la era de la iglesia, dijo así, yo con gusto voy a poner de mi dinero. Eso está diciendo, con gusto voy a poner de mi dinero. Y aún yo mismo me voy a desgastar. Vaya si no se desgastaba ese hombre. Caminaba, se desvelaba. Me voy a gastar del todo por amor de sus almas, les dice a la iglesia, a los de Corinto. Y tremendo lo que dice él al final. Aunque yo amándolos más, ustedes me odien. aunque cuando lo haga, me gane enemigos de entre ustedes. Eso está diciendo. Aunque cuando amándolos yo ponga de mi dinero y me gaste para que ustedes crezcan espiritualmente, aunque me odien algunos, porque yo lo haga. Eso está diciendo. Qué impresionante, hermanos. Pero esa es la actitud que es la que está pidiendo Dios. Es terrible convivir con alguien que dice amar, pero no está dispuesto a dar. Qué terrible vivir con un esposo tacaño. Ya hoy sí ya se rieron, ¿verdad? Buenos días. Hermano, yo conocí una vez
en los primeros, era como el segundo año de vida nueva. Cuando hablo de vida nueva, era la única vida nueva que había hace 35 años. Llegó una pareja muy peculiar. Él era bien serio, llevaba con su gorra. Ella era bien sonriente. Estoy convencido que ella era creyente. Él no sé si era creyente. Pero él trataba a los demás, hermano, ¿qué tal? Buenos días y todo, y con la Biblia y todo. Un día, la esposa pidió platicar con Julio y conmigo. Y ella venía para quejarse, que no soportaba más, porque este hombre no trabajaba, la que trabajaba era ella, y este hombre cada día en la tarde salía como a las 5 de la tarde y decía, ya vengo, y cuenta ella que él salía con su gorrita, luego regresaba con una bolsita, y luego se iba a la cocina, sacaba un pan que le había comprado al ese de la bicicleta, ¿verdad? Sacaba de la bolsa un huevo de gallina, botaba la bolsa de plástico donde venía el pan y el huevo de gallina, se lo cocinaba y se sentaba a cenar. Su esposa y sus hijos estaban ahí y él no los volteaba ni a ver. Qué terrible vivir con un esposo tacaño. Y el responsable, el líder en la casa y responsable de traer la comida es el hombre, hermanos, no es la mujer. No todo el que da, ama, pero todo el que ama, da. Es un principio de Dios, porque Dios es así, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. ¿A quién? ¿A quién dio Dios? Dio lo mejor. Dio ni más ni menos que al tesoro del universo. Yo ya lo he dicho desde el púlpito, él pudo haber puesto a morir ahí a un ángel, pero no, dio lo mejor. Y cuando nosotros damos, hermanos, hay que dar lo mejor, ¿o no? Si damos, demos lo mejor. Yo te he contado lo que decía el doctor Contreras en su casa. El papá de Julio Contreras. Él cuando encontraba algo decía, le decía a su esposa, Mana Gladys, mi amor, encontré este bolígrafo. ¿Y este bolígrafo está bueno? ¿O se lo damos a Karen? Entonces dice que los hijos siempre se reían de eso. ¿Y esto está bueno? ¿O se lo damos a Karen? ¿Y este iPad sirve? ¿O se lo damos a Checho? Cuando uno va a dar, debe dar lo mejor, porque Dios dio lo mejor. Y un líder debe dar lo mejor a sus hijos. Hermanos, ahora hablo con los varones. Ustedes son líderes en la casa y sus hijos se están fijando, hermanos. Tu esposa te está viendo cómo eres, se está fijando cómo eres. El libro de los Hechos 20:35 dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Tremendo. Aquí termina la enseñanza de esta mañana más. Es corta. ¿Eres generoso? ¿Eres generoso? Yo me pasé este examen, hermanos. Y yo lo aplacé. En varios puntos de ahí lo aplacé. Pregunta, ¿estás dispuesto a dar de lo tuyo por el bien de los otros? Y todo comienza en casa.
Pero como eres en casa, vas a hacer en el ministerio que el Señor te ha encomendado. Diriges un grupo pequeño, busca el bienestar de los demás antes que el tuyo. ¿Qué diriges? Lo que dirijas, sé ejemplo. Y que la gente sea la razón de tu existir. Cuando empezamos a pensar en la gente, empezamos a preguntarnos, ¿conoce al Señor o no conoce al Señor? ¿Está mal porque no conoce al Señor? ¿Lo voy a llevar a la iglesia? ¿Está mal porque no conoce al Señor? ¿Le voy a presentar el Evangelio? ¿Está mal porque no conoce al Señor? ¿Le voy a enseñar la Biblia? Es de desgastarnos, hermano, desgastarnos. La pregunta es, ¿estás dispuesto a desgastarte para que otros vivan? A ver, yo termino esto con esta ilustración. Yo ya la he contado. Las arañas en sus patas tienen unos tentáculos. Y esos tentáculos son como sensores de movimiento, pero esos tentáculos son bien sensibles. Al menor movimiento, las arañas perciben. ¿Por qué? Porque las arañas tejen su red. ¿Para qué tejen la red? Porque no tienen nada que hacer. ¿Para qué tejen la red de las arañas? Para que ahí caiga un insecto, quede atrapado, porque es pegajoso, quede atrapado y ella pueda comer. Pero fíjate cómo es la naturaleza. Cuando las arañas tienen arañitas, cuando las tienen, les enseñan a las arañitas. Es impresionante que ellas andan tejiendo, porque ahí escondidos tienen un grupo de arañas tiernitas. Y cuando terminan el tejido, le enseñan a las arañitas a poner la pata en el hilo. Y les enseñan que cuando se mueve es porque hay comida, acaba de caer la comida. Entonces las arañas mamás les enseñan a las chiquitas, empiezan a llevárselas para que vengan con ellas detrás de ellas y van, agarran a la mosca que está ahí queriendo salirse, ¿verdad? La araña mamá termina de matarla y les da de comer a las chiquitas. Y regresan con la panza llena, bien contentas, y se van a esconder. Cuando se mueve otra vez, ¿qué hacen? Lo mismo. Lo tremendo es esto. Hay periodos donde no cae nada. No cae ni una mosca. Y adivinen qué hace la araña mamá. Exactamente lo que están pensando. La araña mamá, tremenda líder, va a buscar el bien de ellos antes que el de ellos. Y viene la araña mamá, se va hacia el centro de la telaraña y la empieza a mover porque sabe que sus crías tienen las patas puestas en los hilos. Y cuando las crías perciben que se ha movido, las crías comienzan a moverse hacia el centro. Y adivinen qué hace la araña mamá. Se enconcha para que no la reconozcan y deja que sus hijas vengan a comérsela. Eso es estar dispuesto a morir a uno mismo para que otros vivan. Y si en Vida Nueva la gente es nuestra razón de ser, tenemos que tener esa actitud de morir, aunque nosotros muramos, que los otros vivan, hermanos. ¿Amén? ¿O no? ¿Les parece o no? Pues aunque no les parezca, así es. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por regalarnos este texto acá, Señor, y la oportunidad de voltear a ver este valor en Vida Nueva, Señor, que la gente es nuestra razón de existir. Existimos para que tú seas aplaudido, siendo cada uno de nosotros canales o instrumentos, Señor, para que el reino se ensanche, y el reino se ensancha cuando alguien se convierte, Señor. Y para que el que se convierta, Señor, crezca espiritualmente. Gracias, Señor. Gracias por regalarnos esta oportunidad de abrir la Biblia en este precioso libro de Nehemías
Gracias por el ejemplo de Nehemías. Gracias porque era un hombre o un líder que amaba a la gente, Señor. ¿Cuánto tengo yo que aprender aquí, Señor? ¿Cuánto tenemos nosotros que aprender aquí, Señor? Ayúdame, ayúdanos a empezar por el hogar, a buscar el bienestar de los nuestros antes que nuestro bienestar, Señor. Y que los miembros de nuestra familia sean amados y que las cosas sean usadas y no al revés, Señor. Y que en la iglesia no usemos a la gente, sino que la cuidemos. Que usemos las cosas, pero no al revés, Señor. Gracias por ser muy bueno, Señor. Gracias por ser tan amoroso y por darnos el ejemplo, Señor. Gracias por la vida de Pablo, que fue perseguidor de la iglesia, asesino de cristianos, y se convirtió en un instrumento tuyo, Señor, para que tú fueras aplaudido ensanchando tu reino, y él ayudó a transformar vidas, Señor, usando la Biblia. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo decimos, Señor. Amén y amén.